revelados los escalofriantes relatos malditos que el pueblo mantenía ocultos y prohibidos. Las sombras danzaban en las paredes de la pequeña casa de Ana, donde las estrellas titilaban como ojos curiosos ante la angustia que dominaba la noche. Mientras ella trabajaba en la fábrica, su pequeña Sofía se refugiaba en los cuentos de su abuela, quien hablaba de un pasado lleno de magia y terror, susurrando secretos que los ancianos del pueblo llevaban en su piel arrugada. Sin embargo, nunca imaginó que esa misma noche un horror ancestral se asomaría por las rendijas de su hogar. Una mañana gris como aquella que precede a la tormenta, Ana recibió la noticia más desgarradora: su madre había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y una inquietud profunda se apoderó de su ser. De repente, las calles adoquinadas del pueblo, que habían sido testigos de risas y amistades, parecían amenazantes, llenas de murmullos y miradas escurridizas. Lo que antes era un entorno familiar se convertía en un laberinto de pánico. En su mente, fragmentos de historias antiguas comenzaban a cobrar vida. ¿Qué pacto había hecho su madre con las sombras de la noche? A medida que la desesperación se asentaba en su corazón como una piedra pesada, Ana escuchó rumores que circulaban entre vecinos. El viejo libro de pactos, decían algunos, han olvidado los rituales que nos protegen. Rápidamente, la paranoia comenzó a alimentarse de cada palabra, cada sombra que cruzaba su camino. A veces sentía el roce helado de miradas en su piel. Era como si el aire mismo le susurrara advertencias mientras presionaba su pecho. Cuando regresó a casa una noche, la tristeza la abrazó, pero en la mesa algo brillaba, un objeto personal de su madre. Se detuvo, profundamente confundida. Estaba segura de haberlo buscado antes. Un escalofrío la recorrió. Había algo más aquí, algo oscuro que la acechaba, como un lobo entre las sombras del bosque. Fue entonces cuando su teléfono vibró con otro mensaje. No confíes en ellos, decía, anónimo y aterrador. La sangre se le heló en las venas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse, y la atmósfera de desconfianza llenaba el aire. Esa misma noche, Ana sintió presencias a su alrededor. Fuera, un murmullo incesante comía su paciencia. Llamadas perdidas de su madre, voces que se multiplicaban y se distorsionaban en su mente. Las historias sobre pactos ancestrales y sombras que custodian secretos emergían como serpientes venenosas. ¿Qué había? ¿Qué hecho su madre para atraer tal peligro? Con cada día que pasaba, el miedo se convertía en su único compañero. Facetas familiares se tornaban extrañas. Miradas furtivas y sonrisas congeladas dejaban entrever una incomunicación aterradora. Se preguntaba si había algún hilo que conectaba las desapariciones pasadas con su angustiante presente. Ana se encontraba ante una puerta entreabierta en su hogar, el viento susurrando advertencias que la cautivaban y aterraban a la vez. ¿Estaría lista para cruzar hacia lo desconocido en busca de respuestas o permanecería atrapada en la incertidumbre? Con su hija dormida, el horror la volvía a acechar, llenando el aire de preguntas que aún no tenía respuesta. El aire en la casa se volvió denso y frío, como si una sombra estuviera presente en cada rincón. Ana, incapaz de cerrar los ojos, comenzó a recorrer mentalmente las historias que su madre le había contado de pequeña. Historias de seres que se alimentaban del miedo y que salían a cazar bajo la luz de la luna. No quería creer que estas fábulas tuvieran más peso del que había asumido en su vida, pero la sensación de que algo la observaba no la abandonaba.
Aquella noche, Sofía, ajena a la tormenta que azotaba la mente de su madre, comenzó a murmurar sueños en su sueño profundo. «Mamá, en la sombra hay alguien», decía, con una voz tenue, como si estuviera comunicándose con algo invisible. Ana sintió que su corazón se frenaba. ¿Acaso su hija podía ver lo que ella tanto temía? La idea la atormentaba, pero debía resguardarla. No podía permitir que su pequeña sintiera miedo. Con mano temblorosa, acarició el cabello rizado de Sofía, pero la calma no llegó. Mientras la noche avanzaba, los ruidos externos comenzaron a intensificarse. El viento aullaba como un perro rabioso y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Ana se levantó, sintiendo el impulso irrefrenable de investigar. Se acercó a la puerta entreabierta, una grieta de oscuridad que prometía respuestas, pero también peligros desconocidos. Con cada pulso, su corazón resonaba en la misma frecuencia que la tormenta exterior. El umbral se sentía como un portal hacia lo insólito. Atravesarlo era un dilema moral. ¿Qué más podría perder? ¿Qué pasaría si su madre, atrapada entre la bruma de antiguos pactos, estaba ahí afuera, a un paso de ser rescatada, o a un paso de perderse para siempre? Se armó de valor y cruzó la puerta, dispuesta a enfrentarse a lo que le aguardaba. Del lado exterior, el ambiente era completamente diferente. La noche parecía tener una vida propia, con sombras que se retorcían y susurraban secretos en un idioma que no comprendía. Ana avanzó, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad y más lejos de su hogar. En la lejanía, una figura emergió de las sombras, un anciano de cabello blanco como la niebla, con ojos que resplandecían como lunas en la oscuridad. «Buscas a tu madre, pero no sabes lo que estás a punto de desencadenar», dijo el anciano. Los pactos no se rompen fácilmente. Lo que se adentra en la oscuridad puede perderse para siempre. Las palabras de aquel desconocido retumbaron en su mente, llenándola de incertidumbre. Ella no quería rendirse, pero las dudas comenzaban a llenar su corazón de una mezcla de ira y temor. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su madre? Justo en ese instante, un lamento distante resonó, un eco de sufrimiento que cortó el silencio. Era un grito desgarrador, como el que había escuchado en sus propios sueños. Ana se paralizó, el terror la invadía hasta la raíz de sus huesos. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. «¡Sofía!», gritó, volviendo a la realidad, consciente de que había dejado solo a su hija en casa. Pero antes de dar la vuelta, el anciano la detuvo. «Recuerda, Ana, algunos misterios no están hechos para ser resueltos. ¿Estás dispuesta a conocer la verdad?». Sus palabras le hicieron tambalear. Mientras luchaba entre la verdad y el horror, un murmullo se alzó en la oscuridad, congregando sombras que la rodeaban, dejando caer un velo de terror sobre su corazón. La noche estaba lejos de terminar, y nuevas revelaciones estaban cerca de ser reveladas, pero ¿a qué costo? Mientras el viento aullaba, ella comprendió que había cruzado una línea que no podría retroceder. Pronto los secretos del pueblo y de su familia saldrían a la luz, y no todos sobrevivirían para contarlo. Ana sintió cada fibra de su ser vibrar con el terror que la rodeaba. La oscuridad no solo era un manto que cubría la noche, era un ser vivo, pulsando, respirando a su alrededor. Los ojos del anciano centelleaban, y en su mirada Ana vislumbró ecos de historias antiguas, de advertencias que su madre había tratado de protegerla de. ¿Qué secretos se ocultaban entre esas sombras?
A medida que el viento aumentaba en furia, un nuevo grito se alzó en la distancia, complementando el lamento que aún la atormentaba. «¡Sofía! ¡No!». Su voz emergió como un susurro ahogado. Giró sobre sus talones, lista para regresar a su hogar y proteger a su hija a toda costa. Pero las sombras no se la dejaron ir tan fácilmente. Se retorcieron y se arremolinaron, como si intentaran atrapar su cuerpo, su muy frágil determinación de huir. El anciano se interpuso en su camino, sus manos temblando con una viejísima sabiduría. «No puedes ignorar lo que ya has comenzado», dijo, sus labios partiendo la oscuridad con un eco desgarrado. «Las respuestas que buscas pueden ser peores que las preguntas que has planteado. La oscuridad no es solo un refugio para los perdidos, es un hogar para los que buscan más que lo que sienten». Ana se sintió atrapada entre la lucha por su hija y la gravitación hacia esos secretos. Un profundo horror brotaba de su interior, mezclado con una curiosidad oscura que nunca había sentido. ¿Qué es lo? «¿Qué ocurrió?», apenas logró preguntar. El anciano se inclinó hacia ella, la sombra que lo envolvía pareciendo absorber el sonido. «Las almas de los que han cruzado a este otro lado han pactado con los seres del horizonte. Cada luna llena los sacrificios continúan, y tu madre es solo una de las muchas que han caído en su trampa. La casa que habitáis ha sido testigo de maldiciones sin fin, y el ciclo no se romperá a menos que se revelen sus secretos». Cada palabra le daba a Ana la sensación de que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La desesperación que se vivía en el pueblo, el pesar que había sentido pero nunca comprendido, todo encajaba como un rompecabezas siniestro. ¿Y si su madre había sido atrapada en una de esas antiguas artimañas? «Necesito volver a Sofía», dijo, sintiéndose más débil con cada respiración. El anciano asintió lentamente, pero no hizo movimiento para apartarse. «Tu hija es la clave, Ana. Hay algo en su sangre que despierta viejas memorias, oscuros instintos. Debes elegir». Las sombras comenzaron a danzar y a susurrar de nuevo, una sinfonía de voces entrelazadas que convertían la realidad en un eco perturbador. En su mente, Ana vislumbró a Sofía, dormida y vulnerable, incapaz de escapar del lazo ancestral que la unía a su abuela. Un nubarrón de terror cubrió su corazón. Si su hija era parte de este oscuro entramado, estaba en peligro. Si regresaras ahora sin la verdad, lo que sea que acecha en la oscuridad podría devorarla. La voz del anciano se convirtió en un faro en la tormenta. Los pactos se renuevan con cada sacrificio. Si no lo detienes, ella será la próxima. Ana sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. Enfrentarse a la oscuridad o perder a su hija, ¿qué elección le quedaba? Mientras la lluvia caía y el viento rompía el silencio, una extraña luz surgía entre las sombras. Una presencia antigua comenzó a formarse frente a ella, con miradas fijas que tornaban vehementemente en alerta. Era un hecho, la casa y el pueblo ocultaban algo terrible, y el poder de la oscuridad estaba a punto de revelarse. ¿Podría Ana enfrentarse a las verdades horripilantes y salvar a Sofía? La respuesta se acercaba, pero antes necesitaba aceptar el precio de ese conocimiento, y las sombras estaban listas para cobrarlo. La noche estaba en su apogeo, y con cada instante que pasaba, la familia de Ana se convertía en un sacrificio que podría ser inevitable. ¿Estaría dispuesta a todo para salvar a su hija o se vería atrapada en el oscuro legado de su linaje? La decisión se acercaba, y cada susurro la llamaba a su destino. La luz que se alzaba entre las sombras no era un faro de esperanza, era un eco de advertencia.
Ana contuvo la respiración, rodeada de un frío que no era solo del clima. Aquella presencia formándose ante ella tenía una forma vagamente reconocible. Pero la oscuridad hacía que su figura titilara. Se sintió inmóvil, atrapada en el vórtice de lo desconocido. «Escucha, Ana», dijo el anciano con voz grave, temblorosa, como si cada palabra se arrastrara desde lo más profundo de su ser. «Tú debes desentrañar los secretos, pero ten cuidado, la verdad no es un regalo, es una espada de doble filo». Con cada palabra la sombra se hacía más densa, y el aire parecía vibrar con la vibración de gritos lejanos, como un coro de almas en pena. Ana cerró los ojos un instante, tratando de recordar a Sofía, el brillo inocente de su risa, pero aquel pensamiento se desvanecía rápidamente ante la realidad de su situación. Necesitaba confrontar lo que jamás había querido aceptar. ¿Qué le sucedía a su madre? ¿Era posible que el destino de su hija estuviera atado a este horroroso juego de ruin pacto? Con un grito de coraje que la sorprendió, se armó de determinación y preguntó: «¿Cómo puedo romper este ciclo? ¿Qué debo hacer?». El anciano extendió su mano temblorosa y trazó en el aire un símbolo que brillaba débilmente, favorecido por una luz inherente. «Debes encontrar la cripta oculta bajo la casa que habitáis. Allí yace el corazón de la verdad. Una vez que llegues, no habrá retorno. Esa es la única forma de salvar a Sofía», advirtió, mientras la tormenta rugía con rabia. Ana tomó aire, sintiendo la amarga realidad de las palabras. Si había una cripta, eso significaba que su hogar estaba lleno de secretos inconfesables. Momentáneamente, el viento parecía detenerse, como si también la oscuridad esperase ansiosa su siguiente movimiento. «¿Y qué pasará cuando descubra la verdad?», preguntó, sabiendo que no le gustaban las respuestas simples. El anciano la miró, su rostro surcado por caminos de sufrimiento, y dijo: «La verdad puede liberar o condenar, Ana. Tienes que estar preparada para lo que podrías descubrir. No todo lo que se revela es amable». La lluvia azotó con rabia, arrastrando las hojas muertas y el polvo de historias olvidadas. Ana sabía que debía moverse, pero no del todo. La noción de una cripta, de secretos escondidos, la aterraba. Sin embargo, Sofía era lo único que importaba. «Antes que nada», asintió el anciano, «antes de buscar la cripta, debes prepararte. El ritual que se lleva a cabo cada luna llena ha comenzado, y el tiempo se acaba. Puedes intentar hasta que las estrellas se alineen, pero ten cuidado. La oscuridad no se va sin luchar. Es una batalla que se ha librado durante generaciones». Sus palabras resonaban en su mente mientras el viento aumentaba de intensidad, cada ráfaga susurrando historias de desgracia y desesperación. Las sombras parecían palpitar, como si estuvieran listas para aferrarse a ella, y Ana sintió un estremecimiento helado recorrer su espalda. Sin tiempo que perder, se despidió del anciano con un gesto, y tomó dirección de regreso a su hogar. Cada paso era un desafío, y al acercarse, sintió el aire volverse denso, opresivo. La casa se erguía amenazante, como una bestia dormida aguardando el momento de despertar. Al entrar, un silencio sepulcral invadió el lugar. Sofía estaba en el piso superior, dormida, pero el ambiente estaba saturado de algo que no podía identificar. La sensación de ser observada la envolvía. ¿Qué la esperaba en la cripta que debía explorar? Con el corazón latiendo fuertemente, Ana subió las escaleras en penumbras, preparada para afrontar cualquier revelación que la esperara. En silencio, el eco de sus pasos resonaba como un augurio de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó a la puerta que daba al vestidor de su madre, notó que un tenue rayo de luz se filtraba por la rendija. La habitación había guardado secretos, y ahora su tiempo había llegado. Ana tomó la manija, sintiendo la piel erizarse al roce del metal frío, preguntándose si eso al abrir revelaría la verdad o el final de todo. ¿Lograría desentrañar los secretos que su familia había mantenido ocultos?
La cripta esperaba, y la oscuridad empezaba a entrelazarse con su destino, revelando solo el principio de un horror indescriptible. Ana inhaló profundamente y con un tirón decidido abrió la puerta. La luz del vestidor iluminó un espacio repleto de recuerdos olvidados, objetos polvorientos y ecos de tiempos pasados. Sin embargo, algo no estaba bien. Una sensación indescriptible la invadió, como un olor a azufre que pareció apiñarse alrededor de ella. Los viejos retratos en la pared parecían observarla, sus ojos vacíos, lascivos y sombríos. El destello que había visto emitía de un viejo espejo en la esquina, cubierto por una tela arrugada. Temblando, Ana se acercó a él. Las palabras del anciano resonaban en su mente. La verdad no es un regalo, es una espada de doble filo. Cada paso le pesaba, como si el suelo mismo estuviera tratando de retenerla. Mientras levantaba la tela, una ráfaga gélida barría la habitación y el espejo comenzó a brillar con una luz inquietante. Al quitar el polvo, Ana vio su propio reflejo distorsionado. No era solo un espejo, era una ventana a otra dimensión. Sus ojos se ampliaron y en un instante reconoció las sombras que danzaban detrás de su imagen. Parecían moverse a su alrededor. Susurros lejanos llenaban el aire. «¿Qué estás buscando?», resonó una voz, suave y seductora. Ana dio un paso atrás, pero el espejo parecía atraerla. Ella pudo sentir el latido de su corazón resonando en su cabeza, una llamada de lo desconocido. ¿Sería esto parte del horror que debía confrontar? «Esto no es más que un juego», balbuceó, su voz temblando. ¿Jugaba su madre con lo que estaban ocultando? La pregunta retumbó en su pecho frío. Años de silencio y secreto se rompieron como un cristal quebrándose. «¡Ana!», gritó una voz familiar desde el piso superior. Era Sofía, y su llamada era llena de terror. El eco helado llenó la habitación, y las sombras se hicieron más densas, como si quisieran devorarla. Ana sintió una fuerza desgarradora en el pecho, una mezcla de amor y miedo que... El silencio y la sensación de que los ojos invisibles las observaban se intensificó. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose como garfios que las seguían más allá de la línea de visión. Ana apretó la mano de Sofía con fuerza. Sabía que no podían girar atrás. Al llegar a la puerta de la cripta, una vara de metal oxidado apuntaba al suelo, como un bastón del destino. La cerradura estaba cubierta de runas olvidadas, y el aire parecía volverse grueso y espeso como si la misma casa contuviera la respiración. Ana inhaló profundamente, sintiendo el sabor de la adrenalina en la boca. Era ahora o nunca. Con un empujón decidido, la puerta se abrió con un chirrido helado, revelando un espacio sombrío que parecía tragarse la luz. Dentro, el lugar estaba lleno de polvo acumulado, y un fuerte olor a moho inundaba sus fosas nasales. Lápidas y esqueletos de antiguos habitantes estaban dispuestos de manera caótica, como si el tiempo se hubiera detenido y las almas se resistieran a abandonar el lugar. «Esto es horrible», murmuró Sofía, sus ojos agrandándose al ver el desorden. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero forzó una sonrisa. «Debemos buscar algo, un objeto, un libro, algo que nos diga cómo liberar a mi madre». Mientras ambas se adentraban en la penumbra, un viento frío surgió de la nada y susurró palabras incomprensibles. Entre los susurros, Ana creía distinguir su nombre, llamándola desde rincones lejanos y oscuros. A cada segundo, la atmósfera se volvía más densa, como una tristeza sepulcral cubriendo sus corazones. De repente, ante ellas, apareció una sombra, flotando a través de las lápidas. Ana sintió que su corazón se detenía. «¡Mamá!», gritó, pero la figura se volvió hacia ellas, revelando un rostro demacrado y pálido, que solo podía ser un espíritu atormentado. «¿Por qué has venido?», preguntó con un eco que reverberó a través de las paredes, una mezcla de dolor y rabia. «No comprendes, no hay regreso».
Ana dio un paso adelante, su voz quebrándose en un intento de conexión. «Estamos aquí para liberarte. Te prometo que...» «No hay promesas en este lugar», interrumpió el espectro con una risa triste y llena de amargura. «Solo lo que está perdido y olvidado. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para encontrar la verdad?» La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas, como un hacha afilada suspendida sobre sus cabezas. Ana sintió cómo los recuerdos de su infancia, llenos de amor y dolor, creaban un torbellino en su mente. La cripta era un guardián de secretos, un umbral entre la vida y la muerte, donde muchas almas habían sido atrapadas por la avaricia de los vivos. El espejo, Ana recordó, debemos romper el ciclo, liberar a los que están atrapados, pero ¿a qué precio? Las palabras parecían danzar en el aire, llenas de un significado aplastante. Sofía miró a su madre, temiendo la respuesta. «Mamá, cualquier precio no lo vale, no quiero perderte, no de nuevo». De repente, la figura osciló y el espectro... Aire enrarecido se tornó en un grito ensordecedor, como el lamento de miles de almas perdidas. Las sombras en la sala comenzaron a alargarse, formando figuras danzantes que se acercaban a ellas, susurrando promesas de libertad y poder. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y supo que la cripta no iba a dejar que se fueran sin antes hacerles pagar por sus decisiones. «¡Sal de aquí!», gritó esa voz fantasmal, y Ana comprendió que el tiempo se acababa. Con su mente volviendo al espejo, reflexionó en lo que habían dejado atrás. Si el pasado y presente estaban entrelazados, lo que había en la cripta podía ser tanto su salvación como su perdición. Las sombras avanzaron, el reloj marcaba un tiempo que se desvanecía. «¡Sofía, vamos!», gritó Ana. Fue en ese momento, entre el caos y el terror, cuando un objeto brillante se alzó del polvo, una llave antigua, dorada, que titilaba como si tenía vida propia, llamándolas hacia el oscuro destino que les esperaba. «¡La llave!», exclamó Ana, extendiendo la mano temblorosa. Pero, ¿qué abriría realmente? ¿Hacia dónde las llevaría? La cripta sabía que no quedaba mucho tiempo, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para liberar a su madre y enfrentarse a la realidad del pasado? La llave brillaba intensamente, como si su propia luz desafiara a las sombras a que se acercaran. Ana, con el corazón retumbando en su pecho, la tomó entre sus manos temblorosas. Un escalofrío recorrió su cuerpo y supo que el terror estaba a punto de desatarse. «Esto es un error», susurró Sofía, retrocediendo un paso, sus ojos reflejando el pánico. «No tenemos otra opción, la necesitamos», respondió Ana, cada palabra un esfuerzo. La figura materna parecía desvanecerse, atrapada entre dos mundos, y las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si anticiparan el áspero atrapar a ambas protagonistas. Mientras sostenía la llave, una ráfaga de recuerdos inundó la mente de Ana. Risas pasadas, abrazos cálidos, y la voz de su madre advirtiéndole del peligro. «Recuerda, los secretos tienen un costo». La advertencia resonó en su mente, un eco que no podía ignorar. Teniendo la llave en otra mano, se giró hacia el espejo. «Si esto no funciona, si no puedes regresar». Hizo una pausa, luchando por no llorar. «¿No hay otra manera?» La sombra errante pareció tambalearse. Un destello de emoción cruzó su cara. «Dame el objeto y puedo mostrarte la verdad que has olvidado. Pero recuerda, no todo lo que encuentres será lo que esperas». Ana creyó ver un destello de esperanza en los ojos de la figura, pero el aire se convirtió en hielo. Las sombras se intensificaron, tensando el ambiente, alimentándose del miedo que empezaba a apoderarse de ellas. «Tenemos que hacerlo», insistió. Sofía miró al vacío con desesperación. «Esto es una locura, no sabes lo que estás a punto de desatar». «Tal vez sea lo único que podamos intentar», replicó Ana, apretando la llave como un talismán protector. Sin esperar. Más, se acercó a un antiguo altar cubierto de polvo y telarañas.
Era rugoso y frío, lo que le provocó un escalofrío por la piel. Ella colocó la llave en una antigua cerradura, la forma de la puerta a la que pertenecía, aunque no podía imaginar lo que podría abrir. Un sonido sordo retumbó en la cripta, como si piedras de siglos se movieran. La puerta de la cripta, al fondo, comenzó a vibrar, ruidos de cadena sonaron, y el aire se volvió pesado de una energía oscura. Las sombras se cernían sobre ellas, ansiosas y hambrientas. «¡Mamá!», gritó Ana, y en ese instante la puerta se abrió con un crujido, revelando una sala aún más tenebrosa. Dentro apareció un espejo antiguo, tenue y polvoriento, que parecía devorar la luz. «Es el espejo de los recuerdos», dijo la figura materna, su voz resonando como un eco de tiempos perdidos. «Te permitirá ver el pasado, pero ten cuidado, los recuerdos pueden ser más oscuros de lo que imaginas». Sofía temblaba. «¿Estás segura de que deberíamos mirar? ¿Y si es una trampa?» «No tengo otra opción», respondió Ana, más para sí misma que para su amiga. Y así, con un movimiento decidido, se acercó al espejo. El cristal comenzó a brillar, y en su interior, formaciones oscuras se agitaron, dando forma a imágenes del pasado. Ana vio risas, pero también lágrimas y sombras encarnando tragedias vividas. Frente a sus ojos, revelaciones de su madre atada al mismo horror que las inmovilizó a ellas. De repente, un grito resonó entre las imágenes, un grito que parecía emanar de su propio ser. Las escenas distorsionadas comenzaron a volverse borrosas y el terror se intensificó. Ana sintió como un frío abrasador le recorría la espalda. El espejo no solo mostraba el pasado, sino que parecía querer arrastrarlas dentro, devorando sus almas. «¡Sal de ahí!», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Ana estaba atrapada en la visión, un mar de recuerdos y sombras entonando su nombre. Desesperadamente, la figura fantasmal de su madre extendió una mano, tratando de salvarla, pero algo oscuro la bloqueó, arrastrándola con furia hacia el espejo. «¡No!», Ana se gritó a sí misma, pero la lucha era inútil. La energía del espejo era más fuerte que su voluntad. Y entonces, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Sofía, incapaz de soportar el horror, volvió a la cripta, su propia vitalidad consumida por el terror de lo que veía. La imagen de Ana se borraba, como si la luz se extinguiera en su interior. «¿Qué has hecho?», exclamó su madre, la figura temblando. «¿Qué precio has aceptado?». «¡Libérame!», gritó Ana, aferrándose a la hoja del espejo mientras las visiones retumbaban como ecos de una tormenta. El tiempo se detuvo, el horror estaba a punto de consumir las últimas esperanzas de las dos. Y en la penumbra, la llave dorada cayó, rebotando en el suelo, llamando a la oscuridad a abrirse aún más. ¿Podrían las sombras liberar lo que tanto deseaban anhelar, o estaban destinadas a ser tragadas por el oscuro abismo de la verdad que habían buscado? Las imágenes del espejo comenzaban a distorsionarse aún más. Ana sentía que su mente se desmoronaba, atrapada entre el horror y la desesperación. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, podía escuchar la voz de su madre llamándola desde el otro lado. «Ana, no te rindas. La verdad siempre tiene un costo, pero a veces lo que pesa en el corazón es aún más grave». Aunque el terror la envolvía, esas palabras resonaron como un faro en la tormenta. Sofía, paralizada por el miedo, retrocedió un paso más. Las sombras parecían desplazarse a su alrededor, cobijándose a su alrededor, buscando a quien devorar. «¡Ana, regresa!», gritaba, sus palabras retumbando en la cripta. Pero era inútil, su amiga ya no podía escucharla. La imagen del espejo se volvió más clara. Ana veía a su madre en su infancia, riendo en un día soleado, pero las sombras comenzaban a devorar esa luz. Enseguida, la escena cambió a un evento más sombrío, una discusión acalorada entre su madre y un hombre de rostro oculto por la oscuridad. Las palabras se desdibujaban, pero podían sentirse en el aire, llenas de rabia, miedo y dolor. «Te llevaré a la oscuridad», susurró el hombre. «Ella nunca podrá encontrarte».
Ana sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Las sombras se movían con más intención ahora, arrastrándola, reclamando su esencia. «¡Detente!», gritó y apretó la llave con fuerza. «No soy un juguete para ustedes». Con la rapidez de un relámpago, Sofía atravesó la oscuridad, desafiando el horror que la rodeaba. «Ana, por favor, ven». Su voz era un puente al lado amable que aún quedaba. Mientras corría hacia el espejo, cada paso se sintió como una batalla contra fuerzas más allá de su comprensión. De repente, la imagen del espejo cambió una vez más, esta vez a un momento menos agradable. Vio a su madre, no como una niña feliz, sino llena de angustia, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y desesperación. «Ana, nunca debes buscar la verdad», le dijo, pero su voz sonó apagada por un estruendo, como si el espejo intentara silenciarla. Las sombras aún se arremolinaban, alimentándose de los miedos que Ana ignoraba. «¿Qué verdad?», preguntó Ana, aunque sabía que la respuesta era crucial. Era lo que había buscado siempre, la razón por la que todo había sido un caos. «¿Qué me has ocultado, mamá?». La respuesta nunca llegó. En su lugar, un silbido helado recorrió la sala, y la figura sombría del hombre emergió del espejo, extendiendo la mano hacia Ana. «Es hora de que cumplas con el precio», dijo con una voz rica y profunda, resonando con eco. Ana sintió como si el mundo se derrumbara. «¡No!», gritó, sin poder contenérselo. Miró hacia Sofía, cada fibra de su ser deseando regresar a la seguridad de su amiga, pero las sombras la mantenían firmemente anclada. «Confía en mí, Ana», le imploró Sofía. Yo buscaré la llave». Corrió hacia el altar, sus manos temblando mientras intentaba recoger la llave caída, empapada de la ominosa energía que emanaba del espejo. Pero en un instante desgarrador, un fogonazo de luz se hizo presente. Sofía se detuvo, paralizada por el resplandor. Sin embargo, no era cualquier luz, era un faro radiante que provenía del espejo. Como si el espejo se supiera absorbido por su propio caos, empezó a retorcerse. Las imágenes se rompían y volvían a unir, mientras voces lejanas resonaban. «La verdad es una carga, Ana. No estás sola. Tienes que luchar», decía la voz de su madre, reverberando entre sombras y luces. La figura del hombre retrocedió, su rostro distorsionado lleno de furia. «No te dejaré escapar», bramó mientras la luz aumentaba de intensidad. Fue entonces que Ana comprendió. Sabía que su madre había pagado un alto precio por su verdad y que ahora debía enfrentar su propio destino. Con una determinación renovada, alzó la mano, así como su madre había hecho en sus recuerdos, una mano en busca de ambas realidades, una en el espejo, otra en el mundo real. Sin previo aviso, el espejo implosionó en un estallido de luz y sombras. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, un silencio abrumador sustituyó el caos, y Sofía se encontró sola en la cripta, la fría llave dorada temblando entre sus dedos. La pregunta se disparó en su mente. ¿Fue Ana devorada por las sombras? ¿O había ella logrado escapar? En ese momento, la luz de la cripta parpadeó y un eco conocido resonó en la penumbra. «Sofía, ahora es tu turno». La voz, suave pero poderosa, provenía de la puerta abierta, donde la presencia de sombras parecía titilar en aviso. Sofía sintió su corazón latir con fuerza. Ya no había vuelta atrás. Tendría que elegir si también buscaría la verdad, aunque significara enfrentarse a lo que Ana había visto, y posiblemente a lo que ella misma temía. El aire se volvió espeso, y la figura de su amiga parecía mirarla desde lo profundo de la oscuridad. ¿Estaría realmente perdida, o habría una esperanza aún por descubrir? La cripta tembló, y un profundo susurro la llamaba. «¿Te atreverás?». Sofía se quedó inmóvil, su respiración entrecortada. Las paredes de la cripta parecían cerrarse a su alrededor, y el frío la envolvía como un sudario.
La voz resonante de Ana se mezclaba con ecos de advertencias, susurros de antaño que advertían sobre los secretos que nunca debían revelarse. ¿Te atreverás? El eco se intensificó, cada palabra cercenando el aire que entraba en sus pulmones. Sofía sabía que una decisión debía tomarse, un paso adelante o un retroceso. Las sombras la rodeaban, como serpientes ocultas, esperando a que cometiera un error. A medida que la luz de la cripta titilaba, la figura de su amiga comenzó a desvanecerse. «¡Ana!», gritó Sofía, intentando aferrarse a lo que quedaba de ella. Pero la figura se disolvió, simplemente un susurro en la penumbra. «No puedo perderte», murmuró. La llave brillaba en su mano, goteando una radiación tenue. Se dio cuenta de que no era solo un objeto, era un vínculo, un lazo entre dos realidades que necesitaban ser confrontadas. Con determinación, Sofía avanzó hacia la puerta. A cada paso, el eco de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Crujir de huesos y susurros la rodeaban, resonando como si la inercia misma del lugar intentara mantenerla prisionera. La salida se dibujó ante ella, una salida hacia lo desconocido. Decidida a desentrañar la verdad, cruzó el umbral. La habitación a la que entró era compleja, laberíntica, llena de espejos y objetos inusuales que brillaban en la oscuridad. Un inquietante eco de risas resonaba a su alrededor, pero no risas alegres, eran ecos distorsionados de sufrimiento, dolor y locura. Sofía se estremece, sabiendo que cada espejo podría revelar más de lo que estaba dispuesta a aceptar. «¿Ana?», llamó, su voz resonando como un grito perdido. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Los espejos comenzaron a moverse, a agitarse, y reflejaron imágenes de lo que había sucedido, como si recogieran los fragmentos de una historia rota. Vio a su amiga atrapada, luchando contra la oscuridad, y el hombre sombrío al fondo, sonriendo mientras la energía de Ana se esfumaba. «¡No, no puede ser!», Sofía gritó, su rostro empalideció. La impotencia la invadió. Sin embargo, mientras observaba, vio algo más, un destello, una chispa de luz en el fondo de la imagen de su amiga. Estaba aún allí. «Necesito encontrarla», se dijo a sí misma, cada fibra de su ser vibrando con un nuevo propósito. Se acercó a los espejos, la mano temblando mientras tocaba una superficie fría y resbaladiza. En el reflejo vio fragmentos de su propia vida, momentos perdidos y recuerdos sepultados en el rincón más profundo de su corazón. Risas compartidas, promesas de amistad y un rayo de luz despuntando en el horizonte. Despertó. El espejo brilló intensamente, casi ciega. De repente, un profundo rugido resonó y toda la habitación tiembla. Las luces comenzaron a parpadear y el hombre oscuro apareció de nuevo, su rostro distorsionado reflejando una mezcla de rabia e insatisfacción. «No puedes escapar de mi reino», dijo con un tono que hacía eco en la cripta misma. Sofía sintió el terror envolverla, pero en ese instante comprendió que no estaba sola. Con sus manos aferradas a la llave, recordó la voz de Ana, su promesa de no rendirse. Con un grito feroz se enfrentó a las sombras. «No te tengo miedo». La luz de la llave brotó, iluminando el entorno. Las sombras retrocedieron, como si estuvieran siendo consumidas por un fuego inextinguible. «Voy a buscar la verdad, cueste lo que cueste», proclamó con voces de determinación. Pero la sonrisa burlona del hombre se tornó en una mueca siniestra. «Tomarás el precio y pagarás», se burló, su risa resonando en la cripta mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La desesperación se convertía en acción, las imágenes pesadas de los espejos estaban gritando, cada uno conteniendo fragmentos de otra verdad. Sofía buscó una salida, mientras el eco del hombre se hacía más fuerte. «El precio será tuyo, Sofía. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». Al escuchar eso, su mente giró, y una idea oscura comenzó a abrirse paso. ¿Qué verdad querría descubrir a expensas de todo?
A medida que el pánico afloraba en ella, el temblor del suelo se tornó más intenso, haciendo resquebrajarse los muros de su realidad. El tiempo se desvanecía, la cripta iba a colapsar. Con el sudor frío escurrido por su frente y el corazón latiendo como un tambor de guerra, Sofía dio un paso adelante. «Ana, te encontraré». Las sombras se abalanzaron sobre ella una vez más, y el hombre oscuro extendía su mano, dejando escapar un último eco que reverberaba en lo profundo de su mente. «¿Estás lista para la verdad?» Y en ese preciso instante, el espejo comenzó a agitarse de nuevo, mostrando una realidad alterna que podría cambiarlo todo. Las sombras se retorcieron en la cripta, aferrándose a Sofía con desesperación. Un eco del grito de su madre resonaba en sus oídos. La verdad siempre tiene un costo. También comprendió que el grito era su propio miedo descarnado. Pero no podía pensar en eso ahora. La luz de la llave brotó en su mano, desafiando la oscuridad que la rodeaba, brillando con la esperanza de que lo imposible se podía lograr. «Ana», gritó con todas sus fuerzas, «no estás sola». Sus palabras parecieron resonar en el aire, provocando un breve temblor en las sombras. La figura del hombre oscuro retrocedió por un instante, claro indicio de que su luz incomodaba a lo que ellos llamaban hogar. Con cada paso que daba hacia el espejo, la energía se intensificaba. Sofía sabía que detrás de esa superficie estaba su amiga, atrapada en el tormento del pasado y presente. Tenía que encontrar la forma de romper el ciclo, de liberar a Ana y a todas las que habían sufrido. «Debo enfrentar lo que soy», murmuró con decisión. Su voz temblaba, pero tenía razón. Lo que había estado en su interior, la chispa que no quería ver, debía salir. Mientras avanzaba, la habitación vibraba como un campo de batalla, donde las sombras no eran solo amenazas, sino ecos de dolor y tristeza que se aferraban a la memoria. Sofía atrapó su reflejo en el espejo, un destello de luz navegando en el fondo, y vio a Ana, enredada en cadenas de sombras, sus ojos llenos de súplica. «Sofía, ven a mí». La llamada rompió el aire, y el dolor atravesó el corazón de Sofía. Voy a salvarte», gritó, recordando su promesa. La llave en su mano resonaba, el metal caliente pulsando como un tambor. Con un movimiento rápido, se arrojó hacia el espejo, buscando romper la barrera del tiempo y del dolor. El reflejo se hizo cristalino, y Sofía la vio, atrapada en una neblina oscura. Para liberar a nuestras almas, tenemos que aceptar los secretos, la verdad sobre el pasado y lo que hemos negado, dijo Ana. Su voz era un hilo de esperanza. Debemos recordar juntas. Desesperadamente, Sofía cerró los ojos y gritó todo lo que había sentido, la tristeza, la rabia, la confusión. Eran fragmentos de una vida entera, de risas y abrazos, pero también de oscuridad. Cuando abrió los ojos, el espejo parecía absorber su esencia, y ante ella se formaron visiones del pasado. Fue llevada a escenas que pasaron, recuerdos destrozados y trozos de su madre, entrelazados con sombras que susurraban mentiras. «Te he perdido», le decía su madre, y Sofía sintió que la culpa la devoraba. Pero el amor fue más fuerte, como un faro que iluminaba su camino. «No, mamá, no he perdido el camino. Juntas somos más fuertes», dijo Sofía con una determinación feroz, alzando la llave hacia el espejo. La luz estalló y las sombras comenzaron a romperse, hasta que finalmente Ana emergió de la neblina como un ave que rompiendo el capullo renovado. La mirada de Ana brillaba con una intensidad que no había visto antes. «¡Sofía!». Las dos se lanzaron la una hacia la otra y se abrazaron con fuerza. Las sombras intentaron arrastrarlas de nuevo, pero la unión de sus corazones las fortalecía. «Recuerda, la verdad es un arma, pero tenemos el poder de cambiar su dirección», susurró su madre, apareciendo detrás de ellas como un eco de luz. «Es un camino difícil, pero juntos, solo juntos podremos salir de aquí y romper el ciclo». Sin dudarlo, Sofía hizo un gesto hacia el espejo, mientras la llave comenzaba a brillar intensamente.
Debemos destruir el espejo, romper su poder, declaró. La oscuridad se retorció violentamente, pero era demasiado tarde. Con un grito unánime, Sofía y Ana levantaron la llave hacia el espejo, y en un instante, un destello la envolvió, la realidad se rompió, y la luz rasgó la oscuridad. El espejo estalló en 1000 fragmentos que giraban como estrellas, y las sombras comenzaron a desvanecerse ante su brillo. Con cada fragmento que caía, el eco de sus gritos se apagaba, y una calma indescriptible invadió el espacio. Al final quedó solo silencio. De pronto se encontraron en la cripta, pero algo había cambiado. Las paredes antiguas parecían suaves, casi cálidas, y el aire ya no estaba cargado de miedo. Sofía se dio la vuelta y abrazó a Ana, el aliento entrecortado por la liberación. «Lo hemos logrado», dijo Ana, sus ojos brillando. «Hemos roto el ciclo. Ahora somos libres». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos, consciente de que aunque habría más retos en el futuro, eran un equipo inquebrantable. «Siempre estaremos juntas, ¿verdad?». Y al salir de la cripta, la luz del amanecer iluminaba el camino. Una nueva posibilidad de vida había comenzado para ambas. Aunque recordarán el dolor del pasado, ahora tendrían la fuerza para transformarlo en luz, para siempre. Pero el verdadero horror apenas comenzaba para quienes caminaban por la senda del silencio, sin atreverse a romper las sombras. ¿Te atreverás a hacer lo mismo? ¿Mismo? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz es importante.